En plena Plaza Bolívar, en la primera cuadrícula de la ciudad de Caracas, se encuentra un tesoro arquitectónico. Su nombre oficial es Catedral Metropolitana de Santa Ana, mejor conocida como la Catedral de Caracas. Fue construida en el mismo lugar donde estaba la primera iglesia de la ciudad a mediados del siglo XVII. Originalmente era una capilla dedicada al apóstol Santiago y funcionaba como templo parroquial de la ciudad de Santiago de León, fundada por Diego de Lozada. La iglesia catedral está llena de historia y recuerdos, y es grande por su significación para la vida de la Iglesia Católica y de la nación. Este edificio sigue paso a paso la historia de Caracas y tiene muchas curiosidades, misterios y secretos que quizás no sabías, como un corazón perdido al cual el mismo José Tomás Moves quiso destruir, una cruz que según muchos detuvo un terremoto, y la intrigante historia de un cráneo aserrado dentro de la cripta familiar del libertador Simón Bolívar. En la fachada de este templo, el 19 de abril de 1810, fue donde el patriota Francisco Zalias detuvo al gobernador español José Vicente Emparan, justo cuando se dirigía a celebrar los oficios de ese Jueves Santo y le conminó a regresar al Cabildo de Caracas, presionado por los factores de poder presentes en el lugar. Emparan pronunció las palabras que señalaron el principio del fin, por lo menos jurídicamente, del régimen español en Venezuela. Dirigiéndose al pueblo congregado en la plaza, desde el balcón del Cabildo, les preguntó si deseaban que él continuase mandando. Ante la respuesta negativa de las personas presentes, exclamó Emparan: «Pues yo tampoco quiero mando». Al firmar la renuncia al mando, se rubricó sin saberlo la partida de nacimiento de la independencia de Venezuela. Es por ello que en la fachada del templo se encuentra una placa conmemorativa a los hechos ocurridos en ese lugar. ¿Sabías que en la torre de la catedral existe un reloj que no solo da las campanadas, sino que tiene sonidos de varias canciones, entre ellas el himno nacional? Bueno, este reloj, que actualmente ostenta la Catedral de Caracas, fue encargado durante la presidencia del doctor Hermógenes López, pero no fue sino hasta el mandato del doctor Juan Pablo Rojas Paul, dedicado a la ejecución de obras públicas en el país, cuando finalmente este se instalaría en el año 1888. Fue creado por José Rodríguez Lozada, un notable relojero de origen español, conocido por haber donado el reloj de la Puerta de Sol de Madrid. Fue fabricado y traído desde Londres, costó 1.081 libras esterlinas y fue necesario emplear 5 meses para instalar las 7 toneladas de cajas que contenían las piezas del reloj. Lozada, como forma de agradecimiento de este encargo, envió junto al reloj un carrillón que interpretaba 7 piezas religiosas y el himno nacional. Para las Navidades de 1888 ya estaba funcionando el reloj que emitía hermosos acordes en los alrededores de la Plaza Bolívar. La primera noticia que se tiene acerca de la música en Venezuela se remonta al año 1591, cuando Caracas tenía 14 años de fundada. Para esa época se tocaba el órgano en la iglesia mayor. 50 años más tarde, en 1640, con el traslado del gobierno de la provincia y de las funciones catedralicias desde Coro a Caracas, es cuando el Cabildo Metropolitano establece en la Catedral caraqueña una de las primeras instituciones musicales, donde se impartían lecciones diarias de canto llano. La música de la catedral siguió creciendo hasta el punto de que en 1671 fue creado el cargo de maestro de capilla, el cargo musical más prestigioso dentro de cualquier iglesia. La primera persona designada para este puesto fue el padre Gonzalo Cordero. De allí en adelante, este histórico templo recibió a grandes maestros y luminarias de la música, entre los que podemos nombrar Ambrosio Carreño, José Cayetano Carreño, José Ángel Montero, Vicente Emilio Sojo, Juan Bautista Plaza. También destaca José Ángel Lamas, figura relevante como representante de la música clásica venezolana, con un gran reconocimiento por su pieza Pueblo Mío, la cual fue compuesta y estrenada en la catedral en 1801. Considerada la obra maestra de la música académica venezolana del período colonial, es una improperia, un canto antifonal de preguntas y respuestas que expresa las protestas de Jesucristo. Desde entonces ha sonado todos los jueves y viernes santos en las procesiones y oficios litúrgicos en Venezuela. Otro dato curioso,
Alfredo Sadel, el tenor favorito de Venezuela, tuvo su primera presentación en la Catedral de Caracas, donde cantó el Ave María e impresionó gratamente al público. Ave María. Hablemos de arte. Juan Pedro López fue el abuelo materno de Andrés Bello. Se le considera uno de los artistas más relevantes del período colonial de Venezuela. Como pintor, escultor y dorador, iluminó el lúgubre arte de su época con la luz y la gracia del rococó hispanoamericano. Gran parte de sus obras fueron de índole religioso. La mayoría fueron creadas de encargos provenientes de iglesias, cofradías, conventos y particulares. Se considera que el trabajo más relevante que efectuó es la ejecución de los cuadros que habrían de adornar el retablo de la sacristía mayor de la catedral. En cuanto al trabajo escultórico, una de las piezas más representativas de López es la estatua modelada en barro La Fe, de 1770, vaciada en bronce por el maestro fundidor Luis Antonio Toledo y realizada para coronar la torre de la Catedral de Caracas. Como dato curioso de las pinturas de Pedro López, en la catedral encontramos el martirio de San Bernabé. En él podemos ver un detalle peculiar. En primera instancia, el martirio del santo por lapidación, y al fondo la escena del primer terremoto registrado en la capital en 1641, que causó la muerte de muchas personas y casi la total destrucción de la catedral. En la parte inferior, podemos ver al obispo Fray Mauro de Tovar rescatando al Santísimo de los escombros y a su lado a María Pérez, mujer acaudalada y devota que apoyó al auxilio de las víctimas y la reconstrucción del templo. Una urbanización de Caracas fue bautizada en recuerdo de su alma virtuosa. Entre las piezas artísticas de la Iglesia Catedral de Caracas encontramos una gran variedad de vitrales con temas muy variados, desde apóstoles, la Santa Cruz, escudos de cardenales, pero los más llamativos corresponden a los de la fachada de la pared norte, traídos desde Francia y donde se pueden admirar 10 hermosos vitrales que reproducen las imágenes de los santos, muy queridos desde la colonia por los fieles caraqueños. También en la capilla de Nuestra Señora del Pilar hallamos una obra prima, un lienzo inacabado, la Última Cena de Arturo Michelena. La muerte lo sorprendió cuando casi estaba terminando el cuadro. El conjunto es muy original por la disposición de los personajes alrededor de una inusual mesa en forma de herradura. Representó la fase lunar que había en ese momento, permitiendo que podamos ver a través de las ventanas el cielo nocturno. Es una obra, aunque inconclusa, digna de admirar. Es el testamento de Michelena. A pocos días de cumplirse un siglo de su colocación, los caraqueños disfrutaban de su semana aniversaria. El 25 de julio se cumplían 400 años de la fundación de la ciudad. Los edificios públicos fueron remozados y las calles y avenidas estaban adornadas para la fiesta. Las agujas de las esferas del reloj que miraban al oeste de la torre de la Catedral de Caracas se detuvieron un par de minutos después de las 8 de la noche. El sábado 29 de julio de 1967, un espantoso terremoto sacudió a la capital y otras ciudades del país. Durante 35 segundos, Caracas tembló a una intensidad solo recordada en la ciudad en 1812. La violencia del sismo fue tal que rompió los equipos de percepción de movimientos telúricos del Observatorio Cajigal. El terremoto se ubicó en 6,5 en la escala de Richter. Esa virulencia sísmica hizo que la cruz pontifical de la catedral se desplomara en caída libre hasta estrellarse contra el pavimento, reduciéndose en fragmentos de los cuales no se tienen pistas seguras. Cuenta la leyenda que en ese preciso momento cesó de temblar, dejando una marca grabada en el piso. Se dice que su silueta quedó en el medio de la calle apuntando hacia el Ávila, e inmediatamente la gente empezó a rodearla mientras se arrodillaban y la besaban. Durante 2 días fue el centro de atracción de los caraqueños que peregrinaban y hacían cola para ver y rezar ante ella. Por esto, las autoridades civiles y eclesiásticas decidieron rescatar el segmento de pavimento y enmarcarlo en una caja de concreto que en principio sería colocada en la propia fachada de la catedral. Pero con el tiempo desistieron de la idea y la misma fue trasladada a la capilla del Santo Cristo de las Misericordias, bajo la custodia de las hermanas catequistas de Lourdes en la avenida Intercomunal del Valle. Atanasio Girardot fue un oficial colombiano que peleó por la libertad de Venezuela en la Guerra de Independencia.
En el avance de Bolívar hacia Caracas, Girardot se encargó de la retaguardia desde Apure hasta alcanzarlo en las inmediaciones de Naguanagua, junto al Cerro de Bárbula, donde habría de enfrentarse contra el ejército realista comandado por Domingo Monteverde. El 30 de septiembre de 1813, Girardot murió en combate, envuelto en la bandera republicana alcanzado por una bala de fusil. Ese mismo día, desde el cuartel general de Valencia, el general Simón Bolívar expidió una ley para honrar su memoria, decretando honores fúnebres para el prócer, enterrando su cuerpo en la Catedral de Valencia, pero reservando su corazón para ser llevado en triunfo a la capital de Caracas, donde se le haría la recepción de los libertadores y se depositaría en un mausoleo que se erigiría en la Catedral Metropolitana. La urna que recubre el corazón fue conducida desde Los Guayos hasta Caracas, llegando a la catedral el 14 de octubre de 1813, cuando se hizo un solemne funeral y quedó depositado el corazón del prócer mientras se terminaba el mausoleo definitivo. Los hechos cambiarían en los meses por venir, pues a raíz de una serie de derrotas sufridas por el ejército independentista ante las fuerzas realistas, Caracas es declarada zona de guerra, y Bolívar pide a los caraqueños partir a Oriente lo antes posible ante el ataque inminente de la ciudad por parte de las fuerzas de José Tomás Boves. Se dice que a razón de estos hechos, el arzobispo Narciso Coll i Prat, previendo la llegada de Boves y temeroso de que se cometiera alguna profanación, decidió sacar el corazón del templo y enterrarlo en los alrededores del cementerio contiguo en absoluto secreto. El 16 de julio de 1814 entra a Caracas el general realista José Tomás Boves, sembrando por todas partes desolación y muerte. Lo primero que hizo el también conocido como Taita Boves fue reclamar el corazón de Girardot al arzobispo, pero no logró su cometido, pues Coll i Prat dio largas al asunto, objetando que se le había dado santo sepulcro en el cementerio y para poder desenterrarlo necesitaba hacerse una serie de trámites y permisos de su majestad, pues ya reposaban en un lugar sacro. A partir de ese momento, el paradero del corazón es un misterio. Unas versiones dicen que Narciso Coll i Prat desenterró y guardó a buen cuidado la reliquia. Otros afirman que fue llevado hacia España. Otros sostienen que reposa en el altar mayor e inclusive se hace referencia a que el corazón del mismo arzobispo, que llegó desde España a Caracas tras su muerte, podría ser en realidad el de Atanasio Girardot. Don Pedro Jaspe de Montenegro, antepasado del libertador Simón Bolívar, fundó el 25 de junio de 1689 la Capilla de la Santísima Trinidad. Allí fue sepultado como consta en la lápida de la pared derecha y pasó por herencia a ser patrocinada por la familia Bolívar. Allí recibieron sepultura cristiana los miembros de la familia del libertador, sus padres, su esposa, sus hermanas y durante un tiempo la negra Matea. Es a partir de 1842 cuando fueron trasladados desde Santa Marta a Caracas los restos del libertador y colocados debajo de la capilla de la Santísima Trinidad. 10 años más tarde, se colocó sobre ella el monumento funerario realizado por el escultor italiano Pietro Tenerani. Los restos del libertador descansaron aquí por espacio de 34 años hasta el 28 de octubre de 1876, cuando fueron llevados al Panteón Nacional junto al monumento. El 22 de julio de 1949, la Junta Militar de Gobierno venezolana hacía público en Gaceta Oficial un decreto por el que disponía la construcción de un monumento funerario que honrara la memoria de los padres y de la esposa del libertador Simón Bolívar. El encargado en esta oportunidad sería el artista español Victorio Macho. En el año 1947, Vicente Lecuna, Cristóbal Mendoza y Monseñor Nicolás Navarro solicitaron al médico José Izquierdo, profesor de anatomía de la Universidad de Venezuela, les ayudara a clasificar algunos huesos encontrados en la cripta de los Bolívar en la Catedral de Caracas. Esta había sido vulnerada por desconocidos, ya sea por curiosidad, codicia o por odios políticos. Al bajar a la cripta, el doctor José Izquierdo encontró en el suelo osamenta de animales, numerosos huesos humanos, casi todos fragmentados, y una base de cráneo, con un corte de sierra revelador de una autopsia. El médico esbozó entonces la teoría de que el cráneo pudiera ser el del libertador. Esto causó un revuelo increíble, llegando a instancias de la Asamblea Nacional Constituyente, proponiendo el doctor Izquierdo que, para salir de dudas, se abriese el sarcófago que se encuentra en el panteón y verificar su contenido.
Hubo opiniones encontradas entre parlamentarios y académicos, provocando que la Asamblea Nacional designara a una comisión encargada del caso. Entre múltiples versiones y sesiones, resolvieron ver el contenido por fuera, sin abrirlo y sin la presencia del doctor Izquierdo, llegando a la conclusión de que todo seguía en su lugar. El cráneo encontrado en cuestión y los huesos restantes fueron metidos en una caja y guardados en la cripta de la catedral. Sin embargo, el doctor Izquierdo decidió escribir 10 años después un libro llamado El cráneo del libertador Simón Bolívar, donde queda sembrada por escrito la tesis de que quien estaba reposando en el panteón no era Simón Bolívar. Sus ideas fueron refutadas por la Academia Nacional de la Historia en 1962, argumentando que todas las investigaciones realizadas al respecto dejaban en claro que los restos del libertador permanecían inmutables en su sitio de reposo desde el año 1876. Pero aún había un cráneo cerrado. ¿A quién pertenecía? Más aún, cuando el cráneo de la cripta de los Bolívar desaparece después del golpe de Estado de 1948, dejando una nueva duda e intriga al descubierto. Las investigaciones e hipótesis conducen a la señora Josefa María Tinoco, madre de Fernando Bolívar y quien también había pasado por una autopsia, y cuyos restos habían sido trasladados desde el cementerio de los Hijos de Dios hasta la catedral, hecho que era desconocido por el doctor Izquierdo. Así como también se dice que desconocía de las actas pormenorizadas levantadas por José María Vargas, que se encontraban dentro del ataúd de Simón Bolívar. Los restos del libertador que se encuentran en el Panteón Nacional fueron reafirmados en el año 2010 tras una nueva exhumación y junto a la realización de exámenes forenses. Este hecho confirmó que efectivamente los restos en el panteón corresponden a Simón Bolívar al cotejar su ADN con los restos de María Antonia Bolívar, su hermana mayor y única familiar de la que se tiene claridad sobre la cadena de custodia. Coméntanos, ¿sabes algún otro dato interesante? Déjanos tu comentario. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y comparte con tus amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal y sigue disfrutando de historias que sorprenden.